Ok, muy bien. El día de hoy hablaremos de derivadas de funciones exponenciales logarítmicas. Habíamos dicho que tanto las funciones exponenciales como logarítmicas estaban incluidas dentro de las funciones compuestas. Solo que por las propiedades de estas las veríamos como un tema aparte. De hecho, vimos como un subtema las derivadas de funciones compuestas, ¿sí? Y de funciones compuestas tipo potencia. Y se les denominó regla de la potencia dentro de las funciones compuestas. Entonces aquí llamaremos reglas para derivar funciones exponenciales logarítmicas siempre dentro del tema de funciones compuestas. Básicamente, dentro de estas 8 reglas, nos vamos a centrar en las primeras 4. Porque, como dice aquí, le vamos a dar prioridad a estas, porque las demás solo difieren en los factores constantes, logaritmo natural de A y logaritmo en base A de E. Y en la mayoría de los ejercicios utilizamos estas reglas de diferenciación, estas 4. De hecho, las primeras 2, tanto para la función exponencial y logarítmica, pueden ustedes observar que en el argumento, tanto de la función exponencial como de la logarítmica, es exactamente x. Dice que la derivada de e a la x es e a la x. Y que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y quiero hacer énfasis en que estas son exclusivas para cuando el argumento es exactamente x. Es decir, si yo tuviera una función f de x igual a e a la menos x, no aplicaría la regla. Tendría que emplear la número 3. Porque, como les decía, esas 2 primeras son válidas solo cuando el argumento es exactamente x. Cualquier cosa diferente de x tendrá que ser derivado aplicando la regla número 3 y la regla número 4, si es exponencial o logarítmica, según sea el caso. Muy bien, esas son las reglas para derivar tanto funciones exponenciales y logarítmicas. La cosa es que las funciones exponenciales y logarítmicas tienen ciertas propiedades. Y estas propiedades representan una ventaja para nosotros porque antes de derivar una función, por regla general, cuando sea posible, vamos a aplicar estas reglas de diferenciación con la finalidad de simplificar las expresiones. Y estas propiedades ustedes ya las han visto anteriormente, las tuvieron que haber visto en método 2
Y en el caso de las funciones exponenciales, las propiedades de los exponentes están representadas aquí. Entonces veamos la primera. No sé si me están escuchando, que yo perdí el audio de la otra computadora. Entonces, si pueden, por favor, confírmenme. Ah, muy bien. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la propiedad número 1 para las funciones exponenciales, esa es una propiedad que nosotros conocemos y aplicamos muy a menudo, y que es el producto de dos funciones elevadas a un exponente, en el cual la base es igual. Entonces dice esa propiedad que se copia la base y que los exponentes se suman. En el caso de el logaritmo natural de un cociente de funciones, dice que eso se va a convertir en una suma de logaritmos. Si tenemos un cociente de dos funciones exponenciales, copiamos la base y se restan los exponentes. Para el caso de la función logarítmica, entonces el logaritmo natural de un cociente de funciones lo podemos expresar como una resta de logaritmos, en la cual le vamos a restar al logaritmo natural del numerador el logaritmo natural del denominador. En el caso de una función exponencial elevada a un exponente y esta a su vez a un exponente, se dice que se copia la base y se multiplican los exponentes. En el caso de una función logarítmica en la cual el argumento está elevado a un exponente, el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. La número 4, e a la 0 es 1. Ya sabemos que cualquier cosa elevada al exponente 0 va a ser igual a 1. Y por el lado de los logaritmos, que el logaritmo natural de 1 va a ser igual a 0. E a la 1g, o sea, cualquier cosa elevado a la 1 va a retener su valor. En el caso del logaritmo natural de e, el logaritmo natural de e es 1. Y e elevado al logaritmo natural de x va a ser x, al igual que el logaritmo natural de e a la x va a ser igual a x. Entonces,
aquí vemos esa observación, ya la había mencionado, que por regla general, cuando derivamos funciones exponenciales y logarítmicas, primero simplificaremos empleando las propiedades. Ahora, aplicaremos las propiedades si se pueden aplicar. Por eso dice por regla general. Cuando podamos emplearla, la vamos a emplear. Ahora bien, tal como lo vimos con las funciones compuestas, aquí también aplicaremos reglas de productos y cocientes e inclusive aplicaremos la regla de la cadena simultáneamente con derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Por eso es muy importante que tenemos que identificar qué función se nos propone para derivar, porque eso depende de la regla que vamos a emplear. Para el caso, para este ejemplo número 1, nosotros tenemos una función logarítmica. ¿Y cómo sé que es una función logarítmica? Porque el logaritmo natural está aquí afuera, ¿sí? Y toda la expresión está dentro del paréntesis de la función logarítmica, lo que la convierte en una función logarítmica. El siguiente ejemplo, que lo veremos después, nosotros podemos identificar claramente que es un cociente, aunque tanto en el numerador como en el denominador tenemos funciones exponenciales. Esto es esencialmente un cociente y aplicaremos la regla del cociente. Okay. Entonces, como este primer ejemplo es una función logarítmica, entonces lo primero que debería de hacer, si es posible, es aplicar propiedades de los logaritmos. Primero, vamos a expresar lo que está dentro del logaritmo como un exponente. Y realmente esto no es necesario, pero siempre lo hacemos, ¿no? Pero todo el mundo sabe que raíz cuadrada es la potencia de un medio. Bien, entonces lo primero, vamos a aplicar propiedades. Y recuerde que dijimos que esto era por regla general, pero no es obligatorio. Entonces, como aquí tengo el logaritmo natural de una función elevada a un exponente, en la regla número 3 para logaritmos dice que el exponente puede pasar a multiplicar a todo logaritmo. Entonces tendríamos que f de x va a ser igual a un medio que multiplica al logaritmo natural de 3x menos 1 sobre 2x más 5. Continuando,
este en medio, que es una constante, lo voy a multiplicar por el resultado de aplicar la propiedad a ese logaritmo. Como tengo el logaritmo natural de un cociente, lo voy a expresar como el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Ya apliqué todas las propiedades que podía aplicar. Entonces ahora vamos a derivar. ¿Cómo me doy cuenta cuando he agotado el uso de las propiedades que puedo aplicar? La única forma de saberlo es si nosotros nos sabemos las propiedades. ¿Por qué yo sé que ya no puedo seguir aplicando las propiedades? Porque de todas las propiedades que hay aquí, no hay alguna que pueda ser aplicada a lo que nos queda. Entonces, la única forma de saberlo, y yo siempre insisto en esto, es que tenemos que sabernos tanto las reglas de derivación como las propiedades. Si no se las sabe, entonces obviamente no sabrá cómo aplicar las propiedades y tampoco cómo derivar. Muy bien, ahora que vamos a derivar, podemos identificar que la regla a emplear va a ser la que se refiere al logaritmo natural de u de x. En ambos casos. ¿Y por qué razón decimos que vamos a utilizar esa regla? Porque las opciones que tengo son 4 reglas, y de las 4 reglas únicamente 2 son para logaritmos. Esta es una y esta es la otra. Y establecimos que esta, la número 2, se aplicaba exclusivamente para cuando el argumento era exclusivamente X. Como nuestros argumentos son diferentes de X, entonces vamos a aplicar esta regla, ¿no? La que dice logaritmo natural de u de X, y dice que la derivada va a ser igual a la derivada de u entre u. Es decir, la derivada del argumento entre el argumento. Entonces, para la primera, si asumimos que u de x es igual a 3x menos 1, la derivada sería 3. Para dos x más 5, la derivada es 2. Entonces la derivada, siempre voy a copiar este medio y lo voy a multiplicar.
Entonces, aplicando la regla para el logaritmo natural de u de x es la derivada de u, que ya la habíamos calculado, que es 3, dividida entre u, que es 3x menos 1. Y a esto le voy a restar la derivada del logaritmo natural de 2x más 5, la derivada de u, la derivada del argumento 2 y el argumento 2x más 5. Ok, entonces habíamos dicho que esta función es un cociente. Eso implica que nosotros tenemos que aplicar la regla del cociente para derivar esa expresión. Solo que cuando nos toque derivar tanto la función del numerador como del denominador, por ser funciones exponenciales, aplicaremos la regla para derivar funciones exponenciales. Entonces la regla de diferenciación para cocientes dice que voy a tener a la función del denominador multiplicando a la derivada del numerador. Entonces, ¿qué sucede aquí en el numerador? La derivada de esta es sencilla porque vimos que la derivada de e a la x es la misma e a la x. Pero, en el caso de e a la menos x, tengo que utilizar la otra regla porque recuerde que la que empleamos para esta primera expresión es exclusiva para cuando el argumento es x. Entonces, si yo tengo que f de x entonces, si f de x es igual a e a la menos x menos x, sería considerado u de x. Y la regla para derivar e a la u de x dice que copiamos la función y la multiplicamos por la derivada del argumento. Entonces,
la derivada, copiamos la función y la multiplicamos por la derivada del argumento. En este caso, la derivada de menos x es menos 1. Es decir, la derivada será menos e a la menos x. Entonces sería e a la x menos c a la menos x. Ok. Continuando con la regla del cociente. Ahora le voy a restar la derivada del denominador. La derivada de e a la x, c a la x. Y a esto le voy a sumar la derivada de e a la menos x, que ya la habíamos determinado acá. Que es menos e a la menos x. Y esto multiplicado por la función del numerador. Todo entre el denominador elevado al cuadrado. Ok. Aquí solo vamos a multiplicar este signo. Y nos quedaría e a la x más e a la menos x. Menos e a la x igual, multiplicamos estos signos y tendríamos menos e a la menos x por e a la x menos e a la menos x. Todo dividido entre e a la x más e a la menos x al cuadrado. Ahora bien, en el numerador no hay factores en común para poder factorizar. Aunque se parecieran, no tienen nada en común los de la primera parte con los que están después del signo negativo. Entonces tenemos dos opciones. La primera opción sería realizar el producto, ¿no?
sea, tendríamos que multiplicar cada uno de los componentes de esa forma. Otra opción que yo la considero más sencilla sería expresar esos productos como las expresiones son exactamente las mismas, copiar la base, sumar los exponentes y expresarlas como e a la x más e a la menos x al cuadrado menos e a la x menos e a la menos x elevado al cuadrado sobre e a la x más e a la menos x elevado al cuadrado. ¿Por qué expresar esos dos productos como un producto notable? Porque la fórmula para desarrollar un producto notable es bien sencilla. En mi opinión, ahorraría el trabajo de tener que multiplicar todos y cada uno de estos dos productos. Como los tengo expresados como un producto notable, solo voy a aplicar la fórmula. Para este primero, hice la formulita de los productos notables. El primero elevado al cuadrado, como es una suma, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. A esto le voy a restar todo ese segundo producto notable. El primero elevado al cuadrado. Como este producto notable tiene un signo menos aquí, ¿verdad? Entonces la fórmula difiere un poco, porque ahora sería menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Ahora bien, aplicando las propiedades de los exponentes, como tengo a la función exponencial
elevada a un exponente y esta a su vez elevada a un exponente, dice esta propiedad que voy a copiar la base y voy a multiplicar los exponentes. Es decir, primero sería e a la 2x. Esto le voy a sumar 2 por e. Como los exponentes son iguales con diferentes signos, se anularían y me quedaría e a la 0 más de la misma forma un exponente elevado a otro exponente se multiplican. Voy a seguir utilizando el paréntesis. Aquí va a ser igual. También elevado a la 0. Ahora solo vamos a multiplicar el signo negativo. Operamos los términos semejantes. Y esta sería nuestra derivada.
En nuestro siguiente ejemplo, tenemos una función logarítmica. Lo único es que en el argumento de la función logarítmica hay un cociente de funciones exponenciales. Entonces, cuando toque derivar el argumento de la función logarítmica, tendremos que aplicar las reglas de diferenciación para funciones exponenciales. Y entonces, lo primero es que vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Como es el logaritmo natural de un cociente, lo voy a expresar como una resta del logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Como la regla para derivar el logaritmo natural de u de x dice que va a ser la derivada de u entre u, usualmente nosotros nos referimos a la derivada del argumento entre el argumento. Entonces tengo que determinar cuál es la derivada de e a la 4x más 1. La derivada de 1 es 0. Entonces me voy a centrar en la derivada de e a la 4x. ¿Cómo? Digamos que si f de x es igual a e a la 4x, la regla para derivar e a la u de x, porque 4x es diferente de x, sería, copio la expresión y la multiplico por la derivada del argumento. Entonces, como la derivada del logaritmo natural de x es igual a la derivada de 1, dividida
entre u y a esto le voy a restar la derivada del logaritmo natural de a la 4x menos 1. La única diferencia es que u es e a la 4x menos 1, pero la derivada básicamente sería la misma. Obviamente, esta expresión puede simplificarse un poco más. Podría, si se quisiese, realizar la resta. Determinar el mínimo común múltiplo y luego restarlo. Otra cosa es que podríamos extraer este factor común 4e a la 4x porque está presente en ambos y dejar 1 en el numerador de cada una de estas expresiones, la resta. Usualmente cuando han dado la pauta, porque este ejercicio fue de un examen previo, dejaron la respuesta de esta forma. Entonces digamos que esta respuesta sería aceptable. El siguiente ejemplo es una función logarítmica. Dijimos que por regla general íbamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Siendo que es un producto, lo voy a expresar como, siendo que es el logaritmo natural de un producto, lo voy a expresar como una suma de logaritmos. Aplico esa propiedad en la cual puedo pasar los exponentes a multiplicar. Y ahora procedo a derivar. La derivada de logaritmo natural de x, 1 sobre x, y la derivada de logaritmo natural de 3x menos 9, la derivada del argumento 3
sobre el argumento 3x menos 9. Este siguiente ejercicio es una función exponencial. Dice la regla que copiamos la función y la multiplicamos por la derivada del argumento. Ok, entonces tenemos una función logarítmica y observemos que el argumento es también una función logarítmica. ¿Cómo? La regla dice que la derivada va a ser la derivada del argumento entre el argumento. Tendríamos que determinar la derivada del argumento. Si el argumento es una función logarítmica, la derivada va a ser igual a la derivada del argumento sobre el argumento. Entonces,
como mi derivada del argumento que iría en el numerador es esa. Entonces tendríamos 2x sobre x cuadrado más 3 sobre el argumento. Como este es mi argumento, y como tengo un cociente, voy a realizar la división, lo que ustedes conocen como la oreja, y tendríamos y esa sería nuestra derivada. Esta expresión es algo similar a la anterior porque todo esto es u de x. La regla para diferenciar ese tipo de funciones exponenciales dice que se copia la función original y se multiplica por la derivada del argumento. Si el argumento es e a la x cuadrado más 3, la derivada dice que va a ser la misma expresión multiplicada por la derivada del argumento. ¿Cuál es la derivada del argumento? 2x. Okay. Entonces, regresamos al original.
Y sabemos que voy a tener que copiar toda la expresión y la multiplico por la derivada del argumento. ¿Y cuál es la derivada del argumento? Ok, la siguiente es una función logarítmica. Usualmente nosotros, por efectos o para efectos didácticos, cuando aplicamos las propiedades de los logaritmos, lo hacemos paso a paso. Pero eso no significa que eso se tenga que hacer de esa forma. Porque el hecho de hacerlo paso a paso hace que esto sea un poco más largo, que sea un poco más trabajoso. Obviamente, si nosotros conocemos muy bien las propiedades de los logaritmos, podemos simplificar cualquier expresión, por complicada que se vea, ¿verdad? Si es una función logarítmica, en un solo paso. Es decir, primero voy a simplificar la expresión obviando algunos pasos que realmente no son necesarios. Y puedo hacerlo porque conozco las propiedades de los logaritmos. Entonces, aplicando propiedades de los logaritmos, simplificaríamos esta expresión de la siguiente forma. 4 logaritmo natural de x a su medio logaritmo natural de 2x al cubo menos 1 menos logaritmo natural de x cuadrado más 3.
¿Qué fue lo que obvié? Que no es que esté malo, pero obviamente si puedo ahorrarme algo, me ahorro tiempo y se ve menos saturado el ejercicio. Entonces, como es un cociente, lo expreso como una resta de logaritmos. Como aquí tengo un producto entre x a la 4 aquí, que multiplica a 2x al cubo menos 1 a la 1 medio, entonces eso lo puedo expresar como una suma de logaritmos. Para finalmente pasar los exponentes a multiplicar. Y entonces, si conocemos las propiedades de los logaritmos, podríamos ahorrarnos esas dos líneas. Ahora aplicamos la regla de diferenciación. Esa es la derivada del argumento aquí. Sería 6x al cuadrado y la derivada del argumento de acá, 2x sobre el argumento
Este siguiente ejemplo es un producto. Para derivarlo, voy a aplicar la regla del producto. Y la regla del producto dice que voy a copiar la primera función y lo voy a multiplicar por la derivada de la segunda. Como esta función exponencial está elevado a una expresión que consideraremos u de x, entonces copio la función exponencial y lo multiplico por la derivada del argumento, que en este caso sería menos 1, porque la derivada de 2 es 0 y la derivada de menos x es menos 1. A esto le vamos a sumar ahora la derivada del primero, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 1 es 0, multiplicada por la segunda. Ahora factorizamos, factor común, el siguiente es un ejercicio de alguna forma similar porque es un producto entre una función polinómica y una función exponencial. Solo que aquí en la función exponencial podríamos aplicar una propiedad que la hace, digamos, más sencilla.
Eso es lo importante de saberse las propiedades. Entonces, dice esta propiedad que cuando usted tiene a la logaritmo natural de x, eso es igual a x. Es decir, aplicando las propiedades de los logaritmos, yo podría expresar a este y obviamente me quedaría una función mucho más sencilla de derivar con solo aplicar las propiedades de las funciones exponenciales. Que no traje un ejemplo de algo así, pero podría suceder. Puede ser producto, puede ser un cociente. En este caso es una función compuesta multiplicada por una función logarítmica, pero puede ser una función exponencial y podría ser un cociente. ¿Y qué va a variar aquí? Que agregué una función compuesta. Lo demás es lo mismo. Cuando toque derivar la función compuesta, aplicaré la regla de la cadena. Es la derivada. Copio la primera. Y derivamos la segunda. La derivada del argumento, 2x sobre x cuadrado más 1. Y a esto le voy a sumar la derivada de la primera, regla de la potencia, el 2 pasa a multiplicar a toda la función, le resto una unidad al 2, queda en 1, la multiplico por la derivada del argumento, 2x, y esto multiplicado por la segunda.
Simplifico eso. Y factorizo. Tengo x cuadrado más 1 aquí, x cuadrado más 1 aquí, tengo 2x aquí, y tengo 2x acá. Entonces los factores en común son 2x y x cuadrado más 1. Factor D. Como saqué de este lado x cuadrado más 1 y el 2x, esto me va a quedar en 1. Como saqué x cuadrado más 1 y 2x de acá, me quedaría 2 logaritmo natural de x cuadrado más 1. Bueno, muy bien. No sé si tienen preguntas o dudas con respecto a este tema. Aquí cometí el error que este x al cubo, al multiplicarlo por 1, yo escribí por un lapsus ahí x cuadrado, pero es x al cubo. Y al derivar, la derivada debió haber sido 3x al cuadrado. Además, yo escribí 5x cuadrado y la derivada debió haber sido o es 5x a la 4.